Nosotros llegamos bastante temprano acá para ver si este polémico plan del alcalde se ejecutaba. En el día de hoy no vimos revisión alguna, pero sí pudimos hablar con algunos representantes y nos dicen que el día viernes sí hubo revisiones aleatorias a las mochilas de algunos estudiantes. Dentro de este amplio petitorio hay que recordar que en agosto de este año este plantel educacional cumple 206 años y muchos de los pupitres con los cuales están estudiando hoy los alumnos ya van a cumplir un siglo, vale decir 100 años. Los mecanismos que tienen para impartir, si bien la educación es de altísima calidad, si bien las condiciones en que ellos están estudiando no es la mejor y por eso también existe esta rabia, por así decirlo. Junto a nosotros se encuentra Judy Valdés, y es la representante de los apoderados de este plantel educacional, y también está Rodrigo Pérez, que es el representante de los estudiantes. Judy, ¿cómo reciben esta polémica medida que ha anunciado el alcalde de Santiago? Hola, buenos días. Buenos días a todos allá en el set. Buenos días. Hola, buenos días. Dentro del estamento de los apoderados hay divisiones divididas. Hay apoderados que consideran que una medida que puede evitar la violencia que hemos visto, y hay otros que no están de acuerdo porque genera más violencia, genera división entre los apoderados. Y lo que nosotros podemos hablar, y es interesante escucharlo a ustedes en el set, especialmente a Rodrigo Herrera, que nos interpreta en general a la mayoría, es el hecho de que podemos tener muchas opiniones, pero ¿qué dice la ley? No se pueden revisar mochilas. Un civil, la medida que dio el alcalde, no corresponde, porque ningún civil puede revisar la mochila de un estudiante. Estarían vulnerando los derechos a la privacidad. Por lo tanto, llamarnos a nosotros a hacer algo que no corresponde es lo que no queremos hacer, no queremos realizarlo, porque estaría el padre de ese niño o alguna entidad que defienda los derechos del niño podrían demandar al apoderado, que sea voluntario o no, no corresponde que realice esa medida. Fíjate que el alcalde decía incluso que en los cines no hay ningún problema y se pueden revisar los bolsos. Inmediatamente todas las entidades que se dedican a presentar la película a todos los cines dijeron, esto no es así, no sé de dónde sacó esto. Le quiero preguntar a Rodrigo Pérez, representante de los estudiantes. No es así, justamente, así que los propios cines le dieron, por así decirlo, un portazo a las declaraciones del alcalde. ¿Cómo reciben ustedes, Rodrigo, los estudiantes, todo esto? Bueno, a mí a esta altura me queda una gran duda si es que en realidad el sostenedor de este liceo quiere frenar los actos de violencia o quiere agudizarlos, porque con estas medidas no sucede nada más que atenuar más este conflicto. Evidentemente que cuando yo estoy intentando ingresar al liceo y un carabinero, un apoderado, un funcionario de la municipalidad me pide que me saque la mochila, que la abra, que saque todas las cosas de su interior y me trate prácticamente como un criminal, me voy a ver, digamos, emplazado y me voy a ver afectado mi honra, mi dignidad, mis derechos de privacidad. Cuando nosotros tratamos de generar una solución a un conflicto de violencia que, como te comento, y como también habían comentado en el panel de forma muy oportuna, creo que es un problema trascendental, un problema profundo que representa el mismo modelo educativo y que también representa las condiciones en cómo se está educando hoy día en el Instituto Nacional y en otros liceos que están al alero de la educación pública. Rodrigo, ¿y cómo se termina con esta violencia, por ejemplo, acá en el Instituto Nacional? Bueno, yo, por comentarte algún par de cosas, el mismo funcionario que bordea los 80 años que el señor Alessandri comentó que se había visto envuelto en una situación de aula segura, ese mismo funcionario que bordea los 80 años hace 2 años que tiene agua caliente. ¿No es violento eso? Los mismos 4.200 estudiantes que componen la comunidad educativa del estamento estudiantil no tienen agua caliente para ducharse en estas mañanas heladas y las tardes heladas que se viven dentro del invierno. Entonces, que haya, por ejemplo, un psicólogo para 1.200 estudiantes, ¿no es violento también? Cuando tenemos que hacernos cargo de los problemas de violencia y de convivencia, tenemos que hacerlo de forma profunda. Estas situaciones se vienen notificando al municipio y se les viene emplazando desde hace años. Yo he tenido la oportunidad de compartir y conversar con, por lo menos, presidentes desde el 2011 hasta la fecha, y todos me han comentado que los problemas de convivencia se han sido notificados al municipio y no ha tomado cartas en el asunto en ningún momento. Por ende, no puede ser sorpresiva esta situación, cuando vemos que el auge de la violencia va cada vez más creciendo en las manifestaciones, siendo que no hay respuesta alguna a los petitorios que, como también comentaban oportunamente en el estudio, cada vez son más extensos. Por ende, si nos hacemos cargo de las situaciones de convivencia, de salud mental, los cambios de currículo escolar que vienen siendo el legado incluso que dejó el 2006 con la Revolución Pingüina, creo que vamos a finalmente poder frenar este conflicto y no apagar el fuego con benzina. Carlita, tú tienes una pregunta en el estudio, te escuchamos. Sí, ¿el entrevistado está oyendo? Fuerte y claro. Ya. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Pero mira, escucho atentamente. Entiendo que hay necesidades que cubrir y que esas necesidades tienen que ser cubiertas ahora ya. Pero ¿no te parece desmedido que terminemos viendo este tipo de violencia
¿No te parece desmedido hacer los reclamos con bombas Molotov? Como te comento, me parece absolutamente desmedido y soy categórico con ello, pero no es más que un síntoma y no podemos seguir discutiendo un síntoma cuando queremos curar la enfermedad. Si nosotros tenemos también la preocupante situación y la reprochable situación de que yo me paseo por los pasillos del Nacional y veo a compañeros llorando todos los días, en la mañana y en la tarde, porque viven una situación de violencia en sus casas, después llegan, digamos, al liceo y se les ve amedrentados por los mismos inspectores generales que no han tenido en su vida, en su rol histórico de función educativa, el formar y educar, sino que más bien simplemente sancionar y tener una vía punitiva para ello. Perdona que me detengan esto, que tú dices que llegan al amedrentados porque, ¿sí? Mira, en base... Claro, yo creo que aquí hay un fenómeno bien interesante que hay que analizar, que es que en años anteriores las situaciones de violencia, el mismo arrojar bombas molotov, etcétera, dentro de las manifestaciones existía. Pero una vez que se implementó la ley Aula Segura, estas situaciones se triplicaron, se cuadriplicaron. Y eso efectivamente es un síntoma de lo agudo que, o sea, la violencia que trae esta misma ley, que también deja de lado los derechos de la educación de estudiantes que pueden estar, digamos, puestos en tela de juicio, puestos en investigación, pero ya se han dado casos que no son culpables. Entonces, si yo retiro a un estudiante para investigarlo durante 10 días y le privo su derecho a educación durante 10 días y al final resulta que no es culpable, ¿qué pasa con esos 10 días que se les privó de la educación? ¿Y qué pasa con lo violento que es el amedrentamiento que genera esta ley? Pero Rodrigo, ¿qué pasa además con los que están privados de educación porque están pasando este tipo de situaciones y no pueden ir a clases de una manera normal? O regular, por así decirlo. La totalidad del estamento estudiantil, tenemos las profundas intenciones de tener clases, pero tener unas clases dignas, de tener un espacio digno donde estudiar y tener un espacio humano, de que la convivencia dentro de nuestra comunidad educativa sea efectivamente sana y tengamos el entendimiento de una comunidad educativa y no estemos tan distanciados como nos ha traído lamentablemente estas medidas y estas circulares, estas cosas que se van aplicando para subsanar los problemas que son completamente necesarios subsanar y solucionar, que se vienen colocando en la palestra desde hace muchos años. Gracias, Rodrigo. Quería saber qué es lo que pasa con el diálogo cuando ustedes llegan donde el alcalde. ¿Qué es entonces lo que sucede? ¿Por qué no se avanza? ¿No hay voluntad? ¿No se genera una instancia de diálogo? Bueno, dentro de estas mismas 10 medidas que propone el sostenedor del liceo, comenta que el centro de estudiantes no ha comentado ningún petitorio. Nosotros hace 2 semanas tuvimos una reunión con el alcalde y le comentamos las profundas y necesarias demandas que se establecen desde el sector estudiantil. Incluso empezamos a hacer una mesa de trabajo para el tema del currículo escolar, pero lamentablemente la medida es, él emplaza al centro de estudiantes diciéndole que no hay demanda si no se ha presentado un petitorio. Él casi se queda dormido en 2 oportunidades en esta reunión y probablemente por ello no se acuerda de las demandas. Aquí hay una inoperancia, aquí hay un abandono administrativo que lamentablemente no se ha responsabilizado al alcalde y solamente ha incitado a más odio y ha agudizado el conflicto. Si nosotros tenemos la capacidad de tener autocrítica, yo le digo a toda la población chilena que esté viendo en este momento la pantalla, profundas disculpas si en algún momento el movimiento estudiantil se ha visto enfrascado en situaciones de violencia, profundas disculpas si es que se ha entorpecido esta dirección, pero hay un nivel de desesperanza cuando el abandono administrativo se mantiene a lo largo de los años, con distintas administraciones, sean de izquierda, de derecha, Tobá, Alessandria, etcétera, han hecho completamente oídos sordos las demandas y tenemos finalmente estas consecuencias, estos síntomas que estamos lamentablemente viviendo hoy día, no tan solo en el Nacional, sino que en muchos liceos de la educación pública. Oye, Rodrigo, ¿y a ti qué te pasa cuando Aquiles Herrera comenta, que es de la Corporación de Padres, que Fernando Soto, que es el rector, está siendo amenazado por alumnos, que tiene miedo? ¿Qué es lo que te pasa a ti como alumno también con estas declaraciones? A ver, aquí mucha gente ha hablado a partir de cómo es las sensaciones del rector. ¿Sí? Yo con él he tenido profundos espacios de diálogo y yo creo que existe la disposición, digamos, a generar una solución a este conflicto. Y él lamentablemente no se ha pronunciado y ha tenido una condición de espectador frente a la problemática que está sucediendo hoy día. No ha sido propositivo, no se ha mencionado al respecto. Yo creo que hace falta mayor participación y protagonismo, siendo que él es el representante de la totalidad de la comunidad educativa y debiese tener mayor incidencia dentro de este problema. No en ningún momento ha sido, digamos, violentado, digamos, y él que esté escondido prácticamente en su oficina no me parece un comentario muy responsable de parte de Aquiles Herrera, que por cierto ha generado también una campaña de odio súper importante y de criminalización al movimiento estudiantil que agudiza efectivamente más el conflicto. Pero si hablamos de diálogo, por ejemplo, tengo entendido, Judy, que hoy día se realiza una nueva reunión.
Hoy el sostenedor nos citó a una reunión a los 3 centros de padres. Yo quisiera dejar también globalizar un poco la problemática y que quedara claro. Los apoderados no estamos de acuerdo, no hay ningún apoderado que sea pro toma o pro Molotov. Nosotros lo que queremos dejar en claro es que no puede el alcalde a nosotros solicitarnos hacer algo que no corresponde, que es ilegal. Pero sí consideramos que la solución a todo este conflicto que tiene la educación pública y en realidad todos los emblemáticos es que no llegan los recursos necesarios para abarcar las necesidades que son básicas. Nosotros estamos pidiendo dignidad y calidad en la educación, no estamos pidiendo lujos. Hay una infraestructura paupérrima, no hay una dotación de profesores, se pierden, y este es un detalle importante, los alumnos pierden más clases por faltas de profesores que por tomas o movilizaciones. Entonces nosotros nos hemos reunido con diferentes autoridades de gobierno, nos hemos reunido con el ministro Chávez y con la ministra de Educación, hemos solicitado que lleguen recursos para que los estudiantes no se tengan que movilizar. Esa es la génesis de esta problemática, que lleguen los recursos necesarios para que los estudiantes no se tengan que movilizar. Nadie aprueba la violencia. Nosotros como Centro de Padres Cepa Acero hemos recurrido a todas las autoridades, hemos buscado que lleguen recursos. Entonces creemos y la verdad solicitamos al sostenedor y agradecemos que nos haya citado a una mesa de trabajo. Es bueno que él escuche a la comunidad, que nos escuche a los que participamos en esta comunidad. Hoy también hay un consejo escolar, entonces, donde también se van a tratar estos temas. Yo te quiero agradecer por estar junto a nosotros en el Mucho Gusto con este debate que sin duda representa a toda nuestra sociedad. Tenemos a la representante de los padres, tenemos al representante de los estudiantes y quisimos poner en la palestra esto para que ustedes también puedan debatirlo en casa. Muchachos.